Hola chicos y bienvenidos una vez más a Locos Amoenos. Yo soy Mon. Y yo soy Carlos. Y el día de hoy estamos a fondo con el fondo. El día de hoy vamos a hacer un video especial de literatura policíaca. Elegimos dos textos de Vientos del Pueblo que encajan perfectamente con esta categoría. El primero de ellos es El intérprete griego de Arthur Conan Doyle y el segundo es El crítico de Antonio Malpica. Vamos a ver qué tanto cambia la literatura policíaca desde sus orígenes en el siglo XIX en Inglaterra hasta el siglo XX en México. Como saben, este video se divide en dos partes. Si vienen a ver el análisis de El intérprete griego, pueden quedarse al principio, pero si ustedes están más interesados en el crítico, pueden ir a este minuto. Así que vamos a empezar. Es imposible no poder pensar en Arthur Conan Doyle sin pensar en Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un personaje muy famoso. Todo el mundo lo conoce, al menos por las películas, si bien no se han leído los libros. Empecemos entonces con el origen de esta gran leyenda. Como la mayoría sabe, Sherlock Holmes es un detective inglés que se encarga de resolver los misterios que él escoge, porque tiene un montón de misterios, pero él escoge los que quiere, porque pues burgués. En este primer libro nos presentan la figura de Sherlock Holmes, y qué mejor manera que haciendo uno de sus análisis. El lector no entiende muy bien al principio cuándo va a salir Sherlock Holmes, puesto que él no es el narrador principal de la historia. Pero conforme transcurre la lectura, uno se puede dar cuenta que Sherlock Holmes es muy inteligente, porque con tan solo ver un personaje puede decirte: es un soldado, vino de tal lado, estuvo en tal guerra, vive en cierto lugar, tiene tantos hijos y es viudo, y tú te quedas así de ¿cómo demonios pudo saber eso con solo verlo? Y también el narrador se queda así de oh, este hombre es muy inteligente, él me puede ayudar a resolver este misterio que me aqueja, porque realmente el misterio ni siquiera es suyo, sino que, al igual que Holmes, tiene curiosidad por saber qué es lo que pasa en cierto lugar, qué es lo que ha pasado en esa casa y con los habitantes que están en ella. Así que con el paso de la narración vamos dándonos cuenta cuál es el misterio. Realmente el narrador es el intérprete griego, y este señor busca ayudar a una persona que está capturada en una casa, y justamente a él lo contrataron para que pudiera entenderse la persona capturada con sus captores, porque el hombre no hablaba inglés, solamente griego. Entonces poco a poco nos vamos dando cuenta que es una historia de romance, tragedia, dinero, ambición. Y Holmes, ante todo esto, ante todas estas situaciones, a él lo único que le importa resolver es el misterio de quién es ese hombre que necesita un intérprete, para qué lo necesita. El final es muy interesante, sobre todo por la manera en que Holmes lo toma, ya que la mayoría pensaría de oh, por Dios, ya resolvió el caso, fue lo más importante de todo, pero no, Holmes no se siente satisfecho, él quiere más y más y más, siempre está en busca de un nuevo misterio. Sin embargo, gracias a toda la narración, nos podemos dar cuenta cómo es que inicia el género policíaco, ya que las características principales de este, y que están totalmente presentes en este libro, es que se desarrolla en un ambiente burgués, donde lo importante es probar el conocimiento. No importa tanto si se hace justicia o no, sino que Holmes quiere probarse a sí mismo y al resto que él es más inteligente, y por eso puede notar ciertos detalles que a los demás les pasa por desapercibidos. Otra característica muy importante es que estos misterios suceden únicamente en gente de clase media alta. Nunca se van a tener personajes que lleguen a la pobreza, ya que ellos no son tan importantes como lo que le puede suceder a un señor burguesito. En todos estos misterios se transgrede un orden, y lo que se busca es volver a esa normalidad. Para hacer la vinculación con la literatura policíaca actual, va a venir Carlos con El crítico de Antonio Malpica. Bueno, pues después de esta gran exposición de Mónica, vamos a ver El crítico de Antonio Malpica. Este es un cuento
cuento muy divertido porque tiene un humor súper mexicano, un lenguaje coloquial como nosotros los mexicanos ya sabemos cómo somos. A grandes rasgos la historia trata sobre un detective que es el protagonista casi siempre de todas las narraciones policíacas, pero que en este caso es algo distinto de lo que ya habíamos visto porque nunca se le llama detective. Eso es como que a lo mejor muy inglés, ¿no? El detective, sino se le llama inspector. Y este inspector lo que tiene que hacer es que tiene un caso donde ya ha habido varias muertes, varios asesinatos, pero a escritores. Y al delincuente, que todavía no saben quién es porque tienen que descubrirlo, le llaman el crítico. Algo muy chistoso desde el principio, porque es un crítico que mata a escritores. O sea, lo que se dice como metafóricamente de uy, es que el crítico lo destrozó, aquí es literal. Entonces él tiene que descubrir qué está pasando, porque se han dado cuenta que este crítico lo que hace es asesinar a aquellos escritores que él dice que no son buenos, y que de hecho cada vez que encuentran los restos o los cuerpos de estos escritores, viene con su libro y con todas las correcciones que el crítico le ha hecho. Así que también aquí ya pasamos a otro terreno que es el literario, porque resulta que todo esto empieza cuando se comete este asesinato nuevamente a un escritor, pero no es un escritor así feo o de alguna editorial barata o que nadie conozca, es un gran escritor. De hecho, uno tan grande que estaba hasta nominado para varios premios de literatura, y él dice, pero ¿cómo? Junto con su equipo, que es Jorgito, que es su ayudante, que es como la figura del Dr. Watson, y también una becaria que trabajaba con ellos y que después ahí pasa algo chistosillo entre ellos dos. Pero entonces, después de que se dan cuenta de que se asesinó a un hombre que es un gran escritor, pues él, el inspector, que se llama Solana, no sabe de literatura. Entonces empieza a preguntar, hace unas cuantas llamadas, total que resulta que se juntan todo ahí el conglomerado de grandes escritores. Y eso está muy chistoso porque hasta parece como una crítica de aquí todos súper juntos con nuestros premios, nuestros honoris causa, nuestros próximos casi noveles, y hay todos sus premios de literatura. Y entre ellos están diciendo, no, es que sí era muy bueno, no, es que no era muy bueno, y es que ¿por qué lo mató? Si se supone que mata solo a personas malas, si todos los de aquí somos buenos escritores. Y él ya mató a un gran escritor, y no solo eso, sino en su libro de este gran escritor puso también los fallos que tenía y nadie lo había visto, y fue así como, entonces ese crítico es mejor que nosotros, y si es mejor que nosotros, ¿quién es el siguiente? Y es muy interesante porque da como que en ese orgullo literario académico de no, nosotros sabemos todo de la lengua y nosotros escribimos tan bien que nadie va a entender, y entonces llega este crítico que nadie sabe quién es. Y lo más interesante es que juega muy bien el narrador con el anonimato, porque nunca se dice qué autor es. Uno como lector es muy divertido porque es como, para mí, ¿quién sería? Así de, a ver, ¿cuál es el mayor escritor vivo que pueda haber publicado tal novela para que yo diga, ah, pues es él? Queremos siempre, no sé, al menos me pasó, no sé si ustedes lo leyeron, poner rostros, ¿no? Habla de este autor o habla de esta autora. Y pues no les diré más, ustedes pueden leerlo y descubrir qué es lo que pasa, lo resuelven, no lo resuelven, qué pasa con Jorgito, qué pasa con la becaria y sobre todo con el crítico, porque el nombre es genial, el crítico, no puede haber mejor nombre para un asesino de escritores. Y para hacer un poco la vinculación con el cuento del que nos habló Mónica, por ejemplo tenemos que, como ella había dicho en los principios con Holmes, era en un espacio burgués de gente que contrataba a un detective para que con su razonamiento pudiera traer el orden que se había transgredido. Ese es como en general la estructura. Aquí es muy distinto porque en primera ni siquiera es detective, es inspector. Además es de barrios bajos, porque es como algo parecido a los protagonistas quizá de la novela negra o de lo detectivesco latinoamericano, que pues es un señor más bien grosero, un señor más bien vulgar, tosco, que se mueve en los barrios bajos, y esa es una muy importante diferencia. Otra también es que, por ejemplo, en Holmes tal vez las narraciones se van más a cómo lo descubre, quiero saber su razonamiento, por qué ve esto, cómo sabe deducir todo. Y aquí más bien vemos a un personaje un poco más humano en el sentido de, pues yo ni sé de literatura, le voy a hablar a alguien porque yo no sé. O sea, es más como ver sus errores, no es tan perfecto. No quiere recalcar lo mismo que con Holmes, de que la razón nos va a llevar a ser un humano casi perfecto. Aquí es como, ni siquiera eso, tenemos partes humanas que nos hacen ser todavía imperfectos. Y también algo muy clave es que en Holmes el orden que se transgrede pues vuelve a restablecerse. En este caso creo que aquí también puede haber una crítica al sistema policíaco de México, sobre todo, donde los casos complicados no siempre son resueltos y más bien buscan como pretextos y decir, ah, no, es que fue el narco, ah, no, es que fueron otras cosas, y no se tiene esa responsabilidad. Y por último, nada más decirles que tienen que llegar al final de este cuento porque tiene incluso algunos dejes metaficcionales que uno se queda así de, oh, ahora todo tiene sentido.
la estructura y el tema de este cuento van muy de la mano, y eso es muy bonito descubrirlo al final. Y eso es todo por El Crítico de Antonio Malpica. Y bueno, chicos, como se han podido dar cuenta, el género ha evolucionado adaptándose a la sociedad de su momento. A grandes rasgos podríamos decir que Sherlock Holmes pues pertenece al detective y al policial super clásico, y con Malpica podríamos ver un poco rasgos quizá de novela negra, quizá de novela policíaca latinoamericana, por el perfil de los personajes y de los casos. Y es muy interesante cómo podemos hacer estas reflexiones y estos análisis de un género completamente casi con dos textos de Vientos del Pueblo, porque como tienen muchísima variedad, tanto de clásicos, autores latinoamericanos, un poco de teatro, entonces son accesibles y con ellos podemos tener un acceso a una gran variedad de literatura. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación de cuando subamos el siguiente video. ¡Hasta la vista! Adiós.